Ya estamos aquí, ¿cómo estamos? Hay algunos que ya empezaron a comentar que están conectados. ¡Qué lindo! Gracias por conectarte, lo mejor que pudiste hacer en esta tarde. Porque mirá a quién tenemos, a dos perlas, dos preciosas mujeres que están acompañándonos en esta tarde. Una es Alba Chao, María Alba Chao, perdón, y a Betty Costantini. Alba, hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. Y también a Betty Costantini. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, contenta de estar. Bueno, son dos mujeres preciosas. Alba nos ha acompañado algunas veces en las reuniones de mujeres. Betty, me parece que en ninguna reunión de mujeres tuviste, pero sí en la iglesia. ¿Puede ser? Son en las reuniones, ¿sí? Bien. Y bueno, son dos amigas muy queridas. eh, y con Betty nos une algo un poquito más cercano, porque para los que no saben, Betty Costantini es la mamá del pastor Adrián. Así que es un privilegio tenerte con nosotros, tenerte aquí en este espacio, Betty. Y sobre todo porque estás recién llegadita, sos una vecina nueva en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Es así, acabo de venir a vivir a Buenos Aires. Es así. ¿En dónde estabas? Estaba en Mar del Plata, estuve 32 años, 11 años con mi mamá y después me quedé porque me gustó Mar del Plata. El clima me gustaba mucho. ¿Te gustaba ponerte la malla en el verano e ir a la playa? No, ya no, hacía rato que no. Bueno, Betty, aparte del pastor Adrián, ¿tenés otro hijo? Otro hijo que está en Mendoza. ¿Nietos? ¿Yeah? ¿Cuántos nietos? Tengo 6 nietos y tengo 2 bisnietos. Dos bisnietos, mirá vos, así que no solamente abuela, sino también bisabuela ya. Bisabuela, sí Qué señor. bueno. Y Alba, vos tenés 3 hijos. 3 hijos, 7 nietos y una bisnieta. Así que van ahí parejitos, ¿eh? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Estas dos amigas van paralelas, cabeza a cabeza. Sí, siempre pasó así. Qué bueno, qué alegría. Bueno, Alba, realmente queríamos que estés con nosotros en este momento porque, bueno, reconocemos que Dios te ha dado una gracia especial en el ministerio de la oración intercesora y queríamos compartir un poquito con vos de eso. Y también con vos, Betty, que Dios te ha dado una gracia para poder evangelizar y hablar a otros compartiendo la fe. Y la verdad que queremos que pudieran compartir con nosotros todas estas experiencias con Dios en sus vidas. Así que, bueno, yo quería preguntarte, Betty, ¿cuál era la idea que tenías vos de Dios antes de conocerlo, antes de tener el encuentro con Dios? Yo solamente conocía de Dios lo poco que enseña la Iglesia Católica. No conocía a los evangélicos. Y como me eduqué en un colegio de monjas y estuve pupila también un tiempo, veía todo lo que pasaba con mis compañeras y era un cinismo tan grande, que me tenía impresionada. Y a los 15 años me declaré atea
porque si yo tenía a Jesús y me tenía que volver así, no quería seguir a Jesús para nada. Y yo evidentemente en mi corazón buscaba a Jesús. No era que quería ser atea, pero no tenía de dónde agarrarme, de dónde anhelar eso. Y una vez me invitaron, no, fui a visitar a una vecina que tenía muy lejos y se mudó a la capital. Entonces la fui a visitar y justo cuando llego estaban las mamás espirituales. Eran de comunidad cristiana y evangélicas. ¿Quién era esa amiga, Betty? Falleció ya, no era una amiga, era una vecina. Ajá. Ella tenía 2 nenas y yo tenía 2 nenes y jugaban siempre juntos porque estábamos enfrentadas. Entonces, esa vez se me había ocurrido ir a saludarla y me encontré con las líderes. No sé qué le habrá contado ella, porque yo, como soy muy curiosa, quería saber por qué las videntes decían cosas tan ciertas. Entonces empecé a visitar videntes. Me metí donde no debía. Y el asunto era conocer y saber, nada más. Y ellas me tomaron por estos que creen en la reencarnación, y a mí me molestó muchísimo. Entonces me dijeron, ¿por qué no venís a una reunión de las nuestras? Pero me lo hicieron tipo amenaza, ¿viste? Y le dije, por supuesto que voy a venir, sí que voy a venir. Como un desafío. ¿Cómo? Como un desafío, sí, puede ser. Tal cual, como un desafío. Y cuando llegué me encontré como con 30 personas, no de mi encanto, y no sé qué se habló y yo lloré. Entonces me llevaron a una habitación y yo ahí pensaba, ahora cuando salga, todos van a empezar a mirar y a preguntar, ¿qué le pasa a Betty? ¿Qué le pasó a Betty? Lo único que yo conocía. Entonces cuando salgo, al unísono, todas las cabezas, sin mirarme, se agacharon y se pusieron a orar por mí. No me cabía ninguna duda que estaban orando por mí. Y yo dije, eso es lo que quiero yo. Eso que tiene esa gente yo no lo tengo. Y me puse a llorar. Betty, otra vez llorando. No, ahora estoy llorando, pero de alegría. Y en ese momento yo sabía que Dios existía. ¿Qué es lo que viste en ese momento? ¿Qué es lo que percibiste en ese momento cuando entraste en esa habitación y que te diste cuenta que esas personas estaban orando por vos? Que no les importaba qué me había pasado, que estaban en condiciones de dirigirse a alguien que sí me podía ayudar, que no es el chisme, ni es el saber qué me pasa, era otra cosa. Y eso sí lo quería con Jesús, con todo lo que venía. Y yo estoy segura que en este momento me convertí. Y eso fue lo que te decidió a vos, Betty, a tomar la decisión de seguir a Jesús. A tomar la decisión, porque el católico no lee la Biblia, entonces no conoce absolutamente nada de la realidad, ni de dónde viene, ni cómo viene. Entonces es como seguir un cuentito de hadas. Pedile a Jesús que te va a ayudar. Decilo un montón de veces y vas a ver cómo se da. No es así. Vos actúas. Pero vos no ibas a la iglesia en ese momento. No, yo desde los 15 años nunca más pisé una iglesia. Nunca más. Y ni me hablaban, ni se atrevían a hablarme porque yo estaba muy enojada, pero no con Jesús. Estaba enojado con las consecuencias. Claro. Y a partir de ese... Claro, y a partir de ese día, Betty, ¿qué empezó a cambiar en vos? Todos los viernes a las reuniones caseras yo iba. No dejé nunca más de ir. Pero con una condición, los domingos no voy a ir. Porque en la Iglesia Católica, el que no iba a misa
cometía pecado mortal. Mm. Y Como que era una obligación, perdón, como que era una obligación el no ir solo a una misa. obligación, era un pecado de muerte. Claro, Era muy, y muy desagradable. claro. Y entonces dije, yo nunca voy a ir. Entonces, como seguí yendo los viernes contaban, vos estuviste, pero vos viste lo que pasó, pero, y contaban cosas maravillosas. Yo dije, yo me lo estoy perdiendo por cabezona. Voy a empezar a ir. Entonces, cuando quise empezar a ir, me encuentro con la astucia de Satanás, que yo todavía no lo conocía porque para mí no existía Satanás. Eran todos cuentos. Entonces dije, hoy voy a ir a la reunión. Entonces vienen mis dos hijos, que eran varones, por supuesto, y jugaban en la calle, y, y entran los dos juntos y me dice, le digo, ¿que se van a quedar acá? Sí, dice, para no dejarte sola, mamá. Dije, ¿y eso? Pero no me di cuenta que era satánico, ¿viste? Que era bien, bien tentación como para que... Y me quedé, por supuesto. Mis hijos tan amorosos vienen a quedarse conmigo, ¿cómo no me voy a quedar? Al domingo siguiente me pasa exactamente lo mismo. Vienen los dos, pero justo 15 minutos antes de que yo saliera. Otra vez le digo acá, sí, mamá, ¿cómo te vamos a dejar sola? Ah, no, esto ya es demasiado. Esto no era, no tocaba la realidad mía. Entonces cuando voy y les cuento por qué no había ido, me dice, pero eso es de Satanás, porque Satanás no quiere que vengas a la reunión, porque te vas a encantar y entonces no le vas a hacer más caso a él. Le digo, no me digas que esto es satánico. Sí. Ah, perfecto, a mí no me engaña más. Así que empecé a ir, por supuesto que nunca más me quedé, y empecé a vivir una vida intensa y real. Y cada cosa que me pasaba y descubría, entendía hasta dónde era mentira y hasta dónde uno puede enojarse con Dios cuando es el único que no tiene la culpa de todo lo que está pasando. La culpa la tienen los que inventan, los que viven mal, los que se dejan convencer para pecar porque es lindo. Mm. Y, y entonces empecé a vivir otra cosa. Y en un momento, yo predicaba, pero en un momento le digo, pero yo qué les digo, si yo no entiendo nada, nunca leí la palabra de Dios, nunca nada. Me dice, Betty, lo que vos tenés, todos ellos no lo tienen. Solamente con que les cuentes, ya estás haciendo un montón de cosas, porque ellos no lo saben, no lo vivieron todavía. Eso me entusiasmó un montón, porque entonces no tenía, no solo no tenía disculpas, no me apabullaba a mí hablar del Señor, porque no tengo necesidad de conocer. Solo con saber que existe y leer la palabra de Dios es suficiente para que se convenzan todos, porque aparte entendí una cosa, si vos predicás lo que sabés, sin nada especial, pero decís absolutamente lo que sentís y la verdad, no hay quien se resista, porque la existencia de Dios es superior a todo lo que podemos pensar, absolutamente todo. Así Cuando es. es verdad para todo el mundo. Y así como la gente nota cuando vos estás enojado y aún cuando estás mintiendo, entienden de la misma manera cuando sos absolutamente veraz y estás diciendo la verdad. Y Así así es. empezamos a Betty, predicar. Betty, ¿y cómo es que empezaste a hacer reuniones en tu casa? Las reuniones en mi casa las empecé porque en el lugar donde nosotros nos reuníamos ya había exceso de gente. Y se convirtió mi mamá al año y Adrián al año y medio de bautizarme yo. En cortito tiempo, yo no sé si habrían pasado 6 meses más, ya éramos 9 predicados por nosotros.
y se dieron cuenta que en la casa no podíamos quedarnos, pero las casas se abrían con matrimonios. Y yo ya estaba separada, yo me separé antes de convertirme, si no, no creo que me hubiera separado. Y entonces abrieron tipo prueba la mamá con el hijo. Y empezamos a funcionar así. A los 3 meses de haber abierto la casa éramos 27. El pastor Adrián y vos, me estás Claro, diciendo, ¿no? Adrián era un chico de 17 años. Y bueno, y seguimos multiplicándonos y en un momento llegamos a ser 45 y 11 chicos. Ya también era una barbaridad para una casa. Sí, Entonces la abrieron, la dividieron, porque ya había chicos preparados para abrir la casa. Y así seguimos funcionando toda la vida, siempre igual. Lo principal es predicar al Señor, porque no podemos guardarnos cosas importantes, verdades tan grandes, sin que nadie pueda disfrutarlo, porque realmente a Dios se lo disfruta. así es. Y me parece que acá es donde Alba tiene también algo, una experiencia muy importante. Alba, Betty fue la persona que te habló del Señor a vos, ¿sí? ¿Cómo fue Sí. que la conociste a Betty? Enfrente de mi casa se vino a vivir, ella como era una vecina nueva. Pero yo no era mucho si bien hacía rato ya que vivía, no era mucho de callejear con los vecinos y eso, nada más que teníamos una relación cordial. Pero ella era desconocida. Y un día yo veía que los viernes entraba gente en la casa, entraba gente, y de repente se prendían las luces, de repente tenían apagado. Y yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué reuniones raras hay en esa casa? Digo, que viene tanta gente, qué sé yo. Pero bueno, no le llevé el apunte porque no me interesaba mucho lo que pasaba fuera de mi hogar, ¿no? Y un día que yo salía a la vereda, a la mañana, los perros me habían roto la bolsa de residuos que antes pasaba el recolector y levantaba por cada domicilio y se llevaba la bolsa. Y no la pudo llevar porque estaba rota y me la dejó. Justo ahí sale Betty de enfrente, que yo todavía ni sabía que era Betty, ni nos saludábamos. Y viene corriendo así, con pasitos cortos como hace ella, viene y dice, ay, dice, qué barbaridad. Y digo, mira, lo rompieron los perros y por eso el basurero no la llevó. Entonces ella me dice, dice, ¿querés que te dé una bolsita? No, gracias, le dije. Y yo pensé, digo, esta señora se creerá que yo no tengo más bolsitas adentro de mí. Un encuentro tan extraño, ¿viste? Pero yo no tenía mucho conocimiento de ella. La veía que entraban y salían, aparte tenía los 2 hijos varones, en ese momento tenían un jeep, ¿viste? Un coche jeep. Bueno, la cuestión que, bueno, le dije gracias y de ahí después ya, cuando nos veíamos, yo ya la empecé a saludar. Y yo en ese tiempo estaba viviendo ya con mis hijos grandes, mi hijo de 26 y la otra de 23, y tenía una nena chica de 12, y yo estaba viviendo un momento de carga, si bien no había problemas severos en mi casa, pero yo empecé a sentir un vacío. Tenía algo que yo decía, yo no sé por qué tengo no era un descontento, era un vacío, algo que yo anhelaba algo y yo no comprendía. Uno no sabía que el hombre es espíritu también, ¿no? Y en esa parte estaba el profundo vacío de no conocer al Señor. Como católica sí, no era militante, pero bueno, y ella una vez, tuve un problema, nos relacionamos a conversar, cuando ella se cruzó una vez, y dice, mira, dice,
le digo, estoy muy preocupada, digo, porque tengo un hermano que se está por separar y qué sé yo, dice, dice, nosotros si querés, podemos orar en la reunión que nosotros tenemos en mi casa. Digo, y sí, si quieren orar, oren. Digo, yo también estoy pidiéndole a Dios. Pero siempre desde mi postura de católica, que qué sé yo, qué religión tenían ellos, ¿viste? No sabía, no tenía mucho conocimiento. Teníamos unos familiares que eran adventistas, pero no era tampoco yo de leer la Biblia. Pero ella fue más tenaz. Y después yo me di cuenta que ese vacío que yo sentía, saqué la cuenta y me empezó a venir cuando ella se mudaron ahí, porque después me contó, dice que como ella tenía la ventanita de la cocina y veía la puerta de mi casa, y le dijeron que ahí vivía una señora que era modista, estaban orando por la modista en las reuniones de frente, porque ella quería relacionarse. Después de que me habló y me dijo así, y la oración trajo en mi espíritu la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Y esa fue la explicación que yo tuve, ¿viste? Del ansia. Bueno, de ahí en más, cuando me invitó, un viernes, y dije, bueno, voy a ir a ver qué es. Digo, tan simpática esta señora, digo, voy a ir. ¿Viste? Y fui. Y me gustó, me llamó como una atracción, ¿viste? Sentí algo. ¿Qué te llamó la atención? Alba, ¿qué te llamó la atención de la gente que se juntaba ahí en esa casa, en la casa de Betty? Había muchos jóvenes, y yo estaba con mis hijos así, jóvenes y un adolescente, y yo veía a los chicos ahí, las chicas que venían, y me maravillaba, me gustó mucho, pero a la vez yo encontré en Betty una amiga que, como una hermana que no tuve nunca, y yo encontré eso, tanto encontré eso que esperaba a las 2 de la tarde o 3, cuando ella venía de su trabajo, pobre mujer que entraba a su casa, y a la media hora ya iba la vecina, yo, a tocarle el timbre para charlar con ella. Todas las tardes, Judith, todas las tardes iba a hablar con Betty. ¿Y de qué me iba a hablar Betty? Y de la llenura de su corazón, que era predicar la palabra y el reino de Dios, ¿viste? Y ahí conocí que estaba el Dios vivo, y me pasó como a San Francisco de Asís. Yo empecé a estar como en una nube, salía a la calle, veía los árboles más verdes, oía cantar los pajaritos, nunca empecé a ver cosas de la naturaleza que yo eran un agregado en la vida, ¿viste? Claro. Pero ver, conocer a Dios a través de eso. Dios te abrió los ojos, podríamos decir. Me iluminó. Betty me decía que cuando uno se entrega al Señor, Dios nos pone como una luz del minero, ¿viste? Los mineros que para andar en la mina en la oscuridad tienen una luz acá. Que entonces nosotros también, digamos, una luz. Bueno, ella fue una mujer una muy buena discipuladora para mí, discipuladora como maestra de enseñanza del reino de Dios, ¿no? Y por eso también me conquistó como amiga y como hermana, porque yo vivía con 2 ancianas, mi mamá, o sea, mi suegra, y después mi esposo y mis hijos. No me relacionaba tanto con una persona así joven, ¿viste? Así que para mí pero la atracción realmente era el llamado del Señor, el momento de revelación de su espíritu, ¿no es cierto? ¡Cuánta mujer, Alba! Tener a la suegra en la casa y a la madre, a las 2 juntas, por favor. Toda la vida. Ya tenés una corona especial, me parece. Tenés la corona especial. Y tuve el ministerio primero, el de los viejitos. Perdón, Alba, ¿qué decías que te interrumpí? Que tuve ese ministerio, el de cuidar viejitos, como eran mi mamá, y era mi suegra y mi suegro también, que estaba primero, después falleció. Antes de que yo me convirtiera, esperando yo mi tercer hijo, estaba embarazada. Y se muere mi suegro y nace mi hijo que estaba muertito adentro de la panza, ¿no? Así que tengo uno en el cielo que se llama Pablo, que me está esperando.
Está creciendo allá con el Señor. Así que tengo 4 hijos. 4 hijos. Ah, tenés 4, tenés a Pablo allá, mira qué lindo. Estaba vivo. Porque yo cuando ¿Cómo? entraba una vez por año a la iglesia, yo siempre iba, nunca fui a ningún santo, fui derechito y iba a la cruz crucificada. Y veía que la gente le besaba los pies y a mí me daba no sé qué besar porque digo, besa a toda la gente, ¿viste? Así que yo me quedaba ahí orando, pidiéndole a Jesús. Siempre fue mi atracción, Jesús. Yo había tomado la comunión y había estado hasta que me casé yendo a la iglesia, pero después dejé. Pero ¿Ves? bueno, conocí. Alba, cuando empezaste en el camino del Señor y empezaste a tener una relación más cercana con Dios, ¿cómo es eso que empezaste a escuchar la voz de Dios? Mira, mi esposo se iba muy temprano, a las 6 de la mañana, y yo como no tenía que llevar chicos al colegio porque ya iban solos, o a la secundaria, o la nena más grande también iban solas, yo me despertaba y me ponía a orar, me sentaba en la cama y me ponía a orar de lo que predicaban el viernes, como ahora está pasando que tendríamos que hacer grupos caseros ahora que la iglesia está cerrada, ¿viste, Judy? Yo estaba pensando eso. Y yo me hablaba tanto con Dios, hablaba con Dios, y de repente, ante preguntas mías, yo sentía adentro la respuesta. Y un día que estaba muy preguntona, y esa cosa adentro me contestaba todo, me respondía todo, todas mis cosas que quería saber, yo, esos secretos de Dios que nunca había conocido. Y entonces pensé, digo, ay, ahora me voy a dormir, Señor, y me voy a olvidar lo que me dijiste. Bueno, me dormí, me habré dormido 1 hora, cuando me desperté, agarré un papel y una hoja, así sentada en la cama, y dije, ahora, Señor, te voy a repetir las preguntas, y las voy a anotar. De ahí en más, hasta el día de hoy, son 40 años, que en mi mesa de luz yo duermo con una libreta y una lapicera, porque Dios después me llamaba a las 5 de la mañana, así que yo me sentaba y empezaba a escribir. O sea, y vos sabés la sorpresa para mí de sentir, ¿sabés que Dios sabía hasta donde yo tenía un señalador en la Biblia? Una vez yo estaba enojada y yo me iba a la terraza, ¿viste? A hablar con Dios porque en casa había mucha gente abajo. Entonces me iba a la terraza y me fui con mi Biblia y digo, Señor, dame una palabra, porque siempre me contestaba con la palabra cuando no me ponía una palabra en mi espíritu, ¿no? Me hablaba como un padre que es. Y yo abrí la Biblia en la cita que él me dio y leía, me leía una carilla, me leía la otra y yo no encontraba respuesta a mi pregunta. Y yo digo, Señor, cerraba la Biblia, digo, sigo enojada porque era un problema de injusticia que estaba viviendo, ¿viste? Y yo decía, es injusto, ¿por qué me tiene que pasar esto? Estaba enojada. Quería que Dios me dijera por qué me había pasado eso. Entonces dije, Señor, voy a abrir otra vez la Biblia en donde me dijiste, porque si me dijiste, por ejemplo, un capítulo era del Viejo Testamento, eso sí me acuerdo. La volví a abrir y ¿sabés qué hice así? Al abrirla se abrió fácil porque había un señalador que estaba ahí en la Biblia. Yo tengo muchos señaladores en la Biblia. Entonces agarré el señalador. Cuando agarré el señalador, así que lo veo de la parte de atrás, estaba escrito el versículo con la respuesta que yo le estaba haciendo al Señor. Me quedé dura. Yo los viernes iba a dar testimonio de las cosas que a mí me pasaba con el Señor, de mis experiencias. Yo decía, ¿cómo puede ser que Dios sepa que en mi Biblia yo tengo un señalador con este versículo? Bueno, esa gracia, me voy a ir al otro lado. Justo viene el colectivo. Subo y le digo, ¿cómo? Digo, no era que había cambiado de ruta, ¿y usted por qué pasa por acá ahora? Dice, y yo, ¿sabe que no lo sé?
Yo hacía como media hora que estaba esperando el colectivo, y el señor me mandó el colectivo. Cuando le pregunté al chofer, dijo, no sé por qué vine por acá, porque pasamos a 2 cuadras más adelante. Ahora, Tremendo. yo no voy a tener una vida deslumbrada y asombrosamente sobrenatural con lo que viví, Judith, un Dios que quisiera tener, que dialogáramos, ¿viste? A través de su Espíritu Santo. Era una cosa maravillosa para mí. Y a los 2 años se casó mi esposo que era ateo, y empezó a venir a la iglesia, a las reuniones caseras, y después al año se convirtió la nena más chica, y después la más grande. Y mis hijos, los demás que no se reúnen, también están todos con Jesús en su corazón porque hicieron la oración de entrega en unas reuniones. Así que, y mis viejitas también. Mi suegra recontra católica, que cuando entraba Betty se hacía la señal de la cruz, porque no sé qué le parecería que sería lo que le entraba en la casa, ¿viste? Muy anciana. A los 3 meses antes la bautizó Adrián en la cama, porque ya se fue en 3 meses ella, ¿viste? Y Sí. partió con el Señor. Me decía, me voy a morir. Ya que no se va a morir, digo usted. Bueno, todo así. Y después pasó lo mismo con mi mamá, ¿no? Que también se entregó, pero ella alcanzó a venir a las reuniones y todo porque vivió 10 años más que mi suegra. Así que es mi vida eso. Alba, ¿no es aburrido orar? Porque a veces algunas personas dicen, no sé qué decir, me aburro. ¿Qué le dirías vos? ¿Para vos es aburrido orar? Mira, yo casi dejé de decir la palabra orar. Te voy a contar una cosa lo que pasa. Por ser intercesora, muchas veces con la pastora o mismo estoy diciendo por Elizabeth y por Adrián también, hablábamos de alguna cosa, ¿no? Y hablábamos, sí, con este tema tendríamos que hacer tal cosa. Y yo algunas veces me olvidaba en mi casa de orar, en el sentido de que me ponía a orar. Y resulta que sucedía, me llamaba, por ejemplo, me han llamado otras pastoras también diciéndome, ay, Alba, gracias porque oraste, dice, porque hubo respuesta, dice, pasó el problema de mi hija. Y digo, yo te iba a decir, digo, que yo me olvidé de orar, te iba a pedir perdón, porque yo me olvidé de orar cuando me fui de tu casa. Digo, pero ¿sabes qué? No te voy a pedir perdón, te voy a decir un secreto. Porque encontré que en la palabra de Dios dice que si 2 de vosotros os ponéis de acuerdo sobre algo en la tierra, no está la palabra orar, dice, si 2 de vosotros os ponéis de acuerdo en algo, dice Jesús, que el Padre nos lo dará, porque Él va al Padre. Y entonces, se acabó. Para mí es clamar, interceder y ponerme de acuerdo. Yo hablo con cualquier persona que yo hablo que tiene un problema, le digo, ¿y vos qué solución querés? Si es lo lógico que Dios dice, que está en la palabra, yo le digo, bueno, mira, vamos a ponernos de acuerdo, le vamos a pedir las 2 juntas. Y había veces que no teníamos tiempo de orar, y sucedía, venía la respuesta de Dios. Así que descubrí eso, que no es aburrido orar, que es ir a hablar con mi papá, que es decir que tengo al Señor que está esperando que yo le diga lo que quiero y que también ayude a otros a pedir, a interceder, a ponernos de acuerdo, que es la obediencia de lo que Jesús dijo. La verdad, ponerlo por obra, se cumple. No hay una cosa que me fallara de lo que dice la Biblia. Así es, qué precioso. Así que aconsejás a ponerse de acuerdo para clamar y para interceder. Qué bueno. Así es. Si lo quieren hacer por teléfono o como sea, Dios ya lo tomó, ya las escuchó. No sé, ahora nos está escuchando. Ahora Dios está
viendo esta entrevista, está escuchando que nosotros estamos diciendo lo que le amamos y estamos diciéndole a la gente que mira esto, que esto es verdad y que Jesús es esto, es nuestro hermano y que Dios quiere revelarse como papá. Así es. Alba, ¿cuál es la experiencia con Dios que más te impactó o algo que Dios hizo, un milagro que Dios hizo en tu vida que te marcó, podríamos decir, en la memoria y que no te lo podés olvidar? Tantas cosas, Judith, que especiales, son muchos años, como para seleccionar una, es imposible. ¿Alguna? ¿Alguna? Bueno, yo te dije que cuando él me empezó a hablar descubrí un mundo nuevo, ¿no? Pero estar, por ejemplo, el milagro de sostenerme en la agonía de mi esposo, la enfermedad antes de irse a partir mi esposo con el Señor, estuvo 8 meses, y yo esos 8 meses viví en una nube, porque me despertaba el Espíritu Santo a las 5 de la mañana y ya me estaba diciendo lo que iba a pasar, y me estaba revelando, me estaba acompañando, y yo no tenía llanto, tristeza, estaba feliz porque sabía que tenía a mi padre y el sueño mío era ese, ¿viste? De que mi esposo lo conociera también y se fuera con él. Así que muchas cosas fueron, muchas. Cuando vos te fuiste a vivir a Mar del Plata con tu esposo, pero como recién contaste, después tu esposo se enfermó y falleció. ¿Cómo viviste ese momento, Alba, que te quedaste de repente ahí en Mar del Plata sola y tu familia estaba acá, puede ser? Sí, y yo dudaba sentía que me tenía que venir con mi familia porque tener 3 hijos y 7 nietos en la capital y vivir en Mar del Plata, y ellos estuvieron esos 8 meses yendo muchos fines de semana a ver a su papá, que tuvo 2 operaciones, y eso yo pensaba, yo también ahora estoy anciana, y los voy a hacer venir cada vez que me enferme. La tuve a Betty porque quedé muy estresada, sin darme cuenta, a pesar de estar en la nube, yo no, bajé muchos kilos, pero yo no estaba ni apenada, ni con tristeza, ni deprimida. Viví momentos de gloria, porque sentía siempre la presencia del Señor en ese tiempo. Y quedarme después sola me empezó a dar como que me subía la presión y ya era como que me asustaba, pero como yo he sido siempre una mujer fuerte, viste, que salía adelante con todo, no me daba cuenta que tenía un temor que me podía haber llevado, viste, a los ataques de pánico. No tuve nunca un ataque de pánico, pero me agarraba una cosa que quería que me viera un médico, y la llamaba Betty por teléfono. Digo, Betty, voy a llamar al médico que va a venir, llamé la ambulancia para que me vengan a ver acá. Digo, me preparé el bolsito para irme para tu casa, porque ella vivía a 20 cuadras, yo vivía a 20 cuadras de ella. Y Betty ya estaba, venía enseguida, y cuando venía el médico yo no tenía nada. No le pasa nada, señora, esto, lo otro, aquello. Era un fastidio todo eso, pero yo sentí como que tenía que salirme de ese lugar, como que no voy a hacer que mis hijos estén cuidándome desde Mar del Plata, Betty también, que somos las 2 mayores, yo soy 2 años mayor que Betty, ¿no? Y así que decidía que me iba a venir para acá. Y estuve 3 noches que no me dormían, 3, 4, 5 de la mañana, digo, Señor, porque mi hijo uno vive en Avellaneda, en la capital, digo, Señor, ¿a dónde voy a ir a vivir? Y parecía que Dios estaba mudo. No tenía esos encuentros como cuando estaba mi esposo enfermo, ¿no? Me desvelaba, sentía paz y todo, pero no había una respuesta.
una noche, 2 noches, a la tercera noche, cuando yo vuelvo otra vez, ay Señor, otra vez no voy a poder dormir, ¿qué hago? Yo ya puse la casa en venta, ¿dónde voy a ir a comprar en la capital? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién voy a ir a vivir? Y el Señor me hizo acordar, me dijo, la casa de abajo de Ana, que es donde estoy viviendo ahora, que esta casa yo se la había pedido al Señor antes de irme a Mar del Plata. Y el Señor, como estaba la casa se vendió, yo la vine a ver, pero la vendieron a otra persona que era un familiar del que la vendía. No la pudimos comprar con mi esposo. Entonces, dice, ¿vos no te acordás de la casa debajo de Ana? Me dice el Espíritu Santo. ¡Ay! Me había olvidado, Señor, perdón. Me di media vuelta y me dormí de un tirón no sé cuántas horas. Me entró la paz, la seguridad que ya Dios tenía a mi lugar. Que me habían pasado 8 años, imagínate, ¿qué iba a saber? Qué bárbaro. Así que así fue el Señor. Y vengo a Buenos Aires, yo iba y venía a Mar del Plata, después de que quedé viuda, como 8 meses habré estado, Sí. no sé, antes estuve en Mar del Sí. Plata. Y vine, y una vuelta que vine, me dice mi hija, la que vive arriba, dice, ay mamá, ¿sabés que el señor que vive abajo, dice, me vino a decir, ¿sabés lo que me vino a decir el otro día? Dice, Ana, dice, ¿tu esposo no querrá comprar la casa que nosotros la vamos a vender? Y mi hija le dijo, ¿para qué voy a vender? Mi marido quiere comprar la casa de abajo si tenemos la de arriba. Dice, la que está buscando casa que se viene a vivir a Buenos Aires, dice, es mi mamá. Ay, dice, ay, bueno, dice, ¿y cuándo viene tu mamá? Dice, y mira, llega esta noche, dice. Ay, bueno, decile que venga a hablar con nosotros. Y Dios arregló todo. 15 días, mientras estaba acá, en la inmobiliaria de Mar del Plata ya había un matrimonio que había ido a ver mi departamento y me lo compraba. Pero así, todo medidito, todo bien prolijito. Qué Bueno, tremendo. así es una dependencia de Dios la que yo tengo. Y yo te puedo decir, viste que la Biblia dice orar sin cesar, y yo siempre decía, pero ¿qué es eso de orar sin cesar? ¿Cómo voy a estar uno orando, tenés que hacer las cosas? Ay, es hermoso. Puedes orar en el baño, podés hablar con Dios en la cocina. Yo nunca, vos tenés un teléfono rojo con Dios, ¿no? Una línea directa con Dios. Pero yo nunca cuelgo. Yo estoy siempre conectada, ¿viste? ¿Qué consejo le darías, Alba, a una persona que quiere crecer en la relación con Dios, así como vos la tenés, que te escucha y dice, bueno, yo también quiero tener? ¿Qué consejos le darías? Mira, esto fue paulatino. Yo me enamoraba de los libros de oración. Había libros de testimonios de qué pasaba con la gente cuando oraba. Libros, mira, casi todos los domingos en la iglesia, que había una librería, la librería de Logos, yo compraba un libro. Y eran todos libros de testimonio. Me empezó a llamar mucho la atención el hecho de que si uno, eso como te dije, se pones de acuerdo, los libros están basados en la palabra de Dios, así que el consejo vos lo corroborás, lees la Biblia y en el libro tenés los testimonios. Y yo digo, ¿cómo me voy a perder esto? Yo preciso, mis hijos precisan, la gente que me rodea precisa, mis vecinos, ¿viste? Así que me enamoré del orar, es hablar. Por eso yo digo, uno en oración, las personas religiosas, porque Dios es esto. Mira, esto te iba a decir. Yo descubrí que Dios no es una religión. Y para mí se me rompieron las barreras de las denominaciones. Porque, ¿sabes? Que Dios no quiere denominaciones. Dios es el Padre de todos nosotros. Entonces la relación es más fluida, es más cercana con cualquier hermano, con cualquier persona. Podés tener la libertad de sentirte que es así, ¿no es cierto?
Y bueno, y orar. Si es religiosa la persona, bueno, en la palabra de Dios, hermanitos, vamos a encontrar lo que dice Dios de los religiosos, que yo no voy a repetir. Entonces, yo dejé de ser religiosa. Para mí, orar es hablar con mi papá. Y si las hermanas se ponen carga por esto, mejor que no oren de forma religiosa, que empiecen a hablar con el Señor y a escuchar la guía del Espíritu Santo. Entonces sí que van a tener ganas de vivir orando. Ese orar sin cesar es eso. En cualquier lugar de la casa o de donde vos estés, a mí en el colectivo me ha hablado, en cualquier lugar me ha hablado, eso es estar orando. Claro. Hablé con mi papá, y si voy con otra persona, lo mismo. Vos te podés parar en la calle, hay una persona que tiene necesidad, y te pones a ayudarla de esa manera, y hasta oramos también, ¿no es cierto? A mí ahora en este último tiempo, bueno, esto de decir que el Espíritu Santo viene, que la persona no necesita hacer la oración de entrega, porque por eso estoy yo que estoy intercediendo parada en la brecha para que la persona se relacione con Dios. Antes salir a predicar era una religión también, y no es así, hermana, es encontrar la necesidad que hay en la gente de decirle, vení, vamos a pedirle a Dios juntas y vas a ver, o te duele acá, vení porque Jesús dijo que pusiera las manos, dice, vayan, prediquen el Evangelio, pongan las manos sobre los enfermos. Y te sale todo fácil, cuando no estás bajo la regla de una religión. Es así. Porque la religión trabaja para la iglesia, para la denominación, pero los hijos de Dios trabajamos para Dios. Para el reino de Dios. Así es, precioso. Betty, ¿cómo Alba? Para su reino, eso es lo que te decía. Así para es. El reino. Perdón que te haya interrumpido. Betty, ¿cuál fue para vos la experiencia más fuerte con Dios? ¿O un milagro que Dios hizo en tu vida, en tu familia? Mira, la experiencia más fuerte que tuve fue la conversión, la seguridad de que a ese Dios seguía yo y quería tener, en primera instancia. Y en segunda instancia, las respuestas permanentes de sus verdades. Yo soy una persona bastante tranquila con respecto a no pelear, a que haya paz, no mentir, devolver bien por mal, sin el Señor. Esa era mi vida normal. Entonces, no tenía grandes dificultades, pero tenía pedacitos de verdad. Yo, por ejemplo, no mentía deliberadamente, elaborar una mentira y decirla, nunca jamás. Pero yo hablaba, por ejemplo, oh, estuve como 3 horas en tal lugar. Mentira, habré estado 10 minutos. Y había como 800 personas. Pero era permanente eso, era mi manera de hablar. Y el Señor me mostró que eso era una mentira. Yo vivía diciendo mentiras. No mentiras que afectaran a nadie ni que produjeran nada, pero la mentira es mentira. Exacto. Yo estoy diciendo que había como 800 personas, estoy mintiendo. Exacto. Me dio trabajo porque era como un hábito hablar así. Y empecé a dejarlo. Y de esa misma manera, con verdades de la Biblia. Qué bueno. Devolver bien por mal. Yo siempre lo hice. Pero cuando llegué al final, decía, no para amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo. Y dije yo lo hago para eso, para que vean que soy más buena que ellos. Esa era mi vida. Pero entonces vos me mirás como un ser humano simple y decís, qué maravilla, ¿cómo puede devolver bien por mal si yo lo hubiera matado? No, yo me conformaba con demostrarle que era más buena que él. Delante de Dios, mi personalidad
no tenía nada que ver con la perfección que el mundo veía. Con una persona que no pelea, que devuelve bien por mal, que no miente, que esto, que aquello es un tesorito. Mm. Y yo me daba cuenta que no tenía nada de tesorito. Entonces un día estaba orando y le digo, Señor, a mí me gustaría verme como vos me ves a mí, no como me ve la sociedad. Porque como me ve la sociedad, es una perfección que yo no me veo. Nada más que eso dije. Y el Señor me empezó a mostrar a la Betty. Mm. Gracias a Dios despacito, porque Dios es muy bueno, muy respetuoso. Si me lo muestra todo junto, no sé si lo hubiera resistido, pero me lo fue mostrando despacito. Dios es bueno. Y entonces, sí, fue difícil, fue difícil. Fue difícil porque cuando una persona, yo siempre digo que se convierte más fácil la persona que es mala, que hace malas cosas, porque no le cabe ninguna duda de que está mal. Mm. Pero cuando vos tenés una personalidad que no haces cosas malas, Mm. es mucho más difícil darte cuenta dónde está el mal. Exacto, exacto. Y me dio mucho trabajo, Esas. pero despacito es como que fui llegando a la verdad de Dios, porque como Dios te habla, y te habla con una dulzura tremenda, Y contundente. yo iba ubicando, ¿viste? Esto si Dios me lo dijo es porque es así. No me Sí. cabía ninguna duda. Y empezar a escuchar la voz de Dios es, es todo un tema, porque le entran dudas a uno. Mm. Es decir, no siempre te habla con voz audible, Mm. no siempre son cosas tremendamente claras. Mm. En la medida que uno se va ubicando en el plano de Dios, Mm. ya directamente las cosas que están mal es como que te empiezan a molestar adentro. ¿Viste cuando tenés una cosita en el Sí, ojo? sí, es Te así. pica y no sabes decir ni qué es, pero molesta. Dios se Explicarlo es encarga, es así. exactamente así para Es uno. así. Es Eh, así. ya directamente no tenés que esperar a que te digan nada, ¿viste? A Es mí me han así. pasado cosas, por ejemplo, un día estaba en Mar del Plata esperando a una discípula y cuando llegó contó esto, aquello, lo otro. Y yo entre mí, no dije nada, ni hice ningún gesto ni nada, dije, buah, cuentos hay muchos para contar. Nada más que eso. Vos sabés que no pude en toda la reunión separar eso que había dicho porque me pareció tan feo y tan desagradable. Y entonces cuando ella se va, se despide, y yo salgo afuera, la corro y le digo, por favor, vení, yo te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Me dice. Porque cuando vos estabas diciendo por qué no habías venido, yo no te creí. Bueno, está bien, pero era verdad. No, te tengo que pedir perdón porque me siento yo mal, no por lo que te hice. Es posible que a ella no le hice nada, no le importó un Claro. rábano porque me Pero conoció Dios, un montón, pero a mí no lo podía resistir adentro. Y con tu porque esposo, Dios te lo había revelado. y con tu esposo tuve una historia yo, que no se enteró nadie, hasta que lo vi entrar en la iglesia. Dije, ¡ay, este chico! Tendría 18 años cuando me pasó a mí. Él entró ya casado, con hijos y todo. Le digo, ay, Gustavo, le digo, yo tengo una carga enorme. Entonces se lo cuento. Y le hizo tanta gracia, me dice, anda, Betty, está bien, por favor. Yo me saqué un peso de encima, porque Es no le así. nunca más a él. Estas cosas Dios, me pasaban, ¿viste? Ya no necesitaba que nadie me avisara nada. Ya mi espíritu ya no resistía esas pavadas, aparentemente sí. esas pavadas, ¿no? Pero Porque es las Dios pavadas, el que está interviniendo. sí, pero señala Betty, inmediatamente. Betty, yo te quiero preguntar, y con esto ya vamos cerrando, vos tenés un anillo que tiene un significado especial en tu relación con Dios. ¿Me podés contar? Sí, yo empecé a
a sumar experiencias de la gente antigua con el Señor. Y una de esas experiencias era que, como los perseguían, a los que seguían a Jesucristo, ellos tenían la costumbre, los pisos eran todos de tierra, siempre andaban con un cayado en la mano. Entonces, si se ponían al lado de alguien y pensaban que podía ser cristiano, seguidor de Cristo, marcaban el pez en la tierra. Y si respondía era porque era cristiano, no tenían ni necesidad de hablar. Y dije, pero mirá qué lindo, porque es una forma de identificarse. Y empecé a hacer esas cositas que se ponen en los gabanes. Sí, prendedores. ¿Cómo se llaman? Emprendedores. Sí, pero son como de gruesitos que se bordan. Y empecé a hacer rectangulitos, ¿viste? Con el pez y la cruz. Y me encantaba. Y lo hacía para muchas cosas, ¿viste? Lo hice. Y un día a mi mamá se le rompe una pulsera, pero ¿viste? De gastadita, se rompían todos las cositas de la cadena, ¿cómo se llama? Eslabones. Eslabones. Entonces me la regala. Y yo dije, esta pulsera ya no se puede arreglar más, pero me puedo hacer un anillo. Y entonces me hice un anillo para el dedo chiquito, con la cruz, y el pescado y la cruz. Y al pescado le puse un brillantito. Y sí, es una cosa que no puedo estar sin él. Me parece como que lo llevo puesto, ¿viste? Bueno, no sé, alguna de tus nietas lo va a querer heredar, pero si no lo quieren, yo me anoto en la lista. Tengo una sola. Es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Bueno, chicas, hermoso haber compartido este tiempo con ustedes. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, dándole gracias a Dios por sus experiencias, por haber podido escucharlas. Y no sé si, Betty, tenés algún pasaje bíblico que querés dejarnos para que nosotros lo meditemos. Si algún versículo que a vos te haya impactado en este tiempo o en tu vida. Sí, mira, es la convicción de cuando Dios dijo, ¿cómo es que dijo? Pues terminado es, funcionado es, cuando... Consumado es. Es. Ese versículo y unirlo a cuando Dios rasgó el velo. Y, ¿viste cuando se te hace adentro tuyo toda una claridad? No alcanza a creer, no alcanza ir a las reuniones, no alcanza a cantar las canciones. Yo tengo que poder relacionarme con Dios. Eso es una cosa absolutamente personal. Y si no tomamos conciencia de relacionarnos con Dios y de que el velo ya lo rasgó para que nosotros pasemos y estemos con Él directamente, no llegamos a ese contacto con Dios donde a mí me puede hablar mucho, pensar, sentir, pero cuando Dios me habla, no me cabe ninguna duda de que fue Él. Cuando me tuve que venir ahora a Buenos Aires, me desperté temprano y dije, yo estoy muy sola acá, me tengo que ir allá. Y cuando me levanté empezó a razonar Betty. Y dije otra vez, los voy a preocupar, están tan lejos, ¿para qué los voy a preocupar? Es como que empecé a razonar yo. Y en un momento siento la voz de Dios que me dice, todo lo que vos no decís, no se entera nadie. Mira, fue absolutamente darme cuenta que fue la palabra de Dios, giré sobre los talones, agarré el celular y lo llamé a Adrián. Le dije, mira Adrián, no quiero que te preocupes porque estoy realmente muy bien, me siento bien, me hago todo, no tengo ningún problema, pero me siento sola.
Siento que ya no debo estar más acá. Bueno, me dice mamá, quédate tranquila. No me contestó más nada. Eso fue un lunes a las 9 de la mañana. El martes a las 5 de la tarde tenía él el permiso y yo el permiso para viajar. Y él había averiguado cómo hacer la mudanza. Tuvimos problemas en el medio, por supuesto, en el término de esa semana, porque qué mudadora, qué esto, qué aquello. Querían venir él y 2 nietos, no los dejaban, no podían venir más que uno. Y bueno, fuimos zafando, resolviendo. Esto fue el lunes a las 9 de la mañana. El domingo yo almorcé en Buenos Aires, trasladada. ¡Wow! Tremendo, En esta tremendo, época, en esta época. Así que tremendo. llegué a Buenos Aires ese domingo y el domingo siguiente vino la mudanza y dormí en el departamento. Mudarte en plena cuarentena, Dios, es sorprendente. Bueno, Y a esa velocidad, si no es Dios, que me expliquen. tremendo. Chicas, las amo con todo mi corazón y toda la Iglesia Fuente de Vida les manda un abrazo. Las bendecimos, declaramos el favor del cielo sobre sus vidas. Muchísimas gracias por habernos dejado estos tesoros. Gracias, Betty. Gracias, Alba. Las amamos, las bendecimos y nos despedimos. Y nos despedimos de toda la gente que también se ha conectado. Gracias por escucharnos, gracias por conectarte. Hasta el próximo miércoles con una nueva entrevista. Bendiciones. Chao. Besito.